Ahí sí, estamos entonces en la clase de Filosofía Política, el electivo de tercero medio, día 1 de julio. Ya. Solamente estudiantes conectados desde su casa. Vamos a ver quién está acá. Llegó Benjamín Contreras, llegó Isidora, llegó Lucas, llegó Renato, llegó Sofía, llegó Ailén y Aline también. Vamos a empezar entonces con lo que empezamos siempre, que es solamente preguntarles cómo están hoy. ¿Alguien por ahí? ¿Mucho frío? ¿No tanto? Hace frío. Hace frío, sí. Y acá sobre todo también, ¿no? Estoy con la ventana abierta. Me tocó clase acá con cuarto medio B. Estábamos también con la ventana y la puerta abierta, por el tema del protocolo. Bueno, los demás, ¿cómo están? Llegó Aline también y Constanza. Aline, Constanza, ¿cómo están? Yo bien, profe, con un poquito de frío porque está lloviendo por acá, pero bien. Perfecto, ¿está lloviendo? ¿Dónde está Aline? ¿En qué comuna? Estoy en la región de la Araucanía. Ah, está bien lejos. Sí. Ya, sí, me imagino que más frío también allá. Bueno, acá también, si le sirve de consuelo, también estoy con harto frío. En realidad andan todos muy abrigados. Llegó también Constanza, ¿cómo está Constanza? Hola, bien, profe, ¿y usted? Bien, también. ¿Cómo va el frío y todo eso? Mucho, no sé. Ya, Hace frío acá. ya, hace frío, no, ya, perfecto, bien. Tenemos por ahí a ver si alguien más se anima. Veo también a Ailén, está Benjamín, está Eric, está Lucas, está Renato, está Sofía Aguayo también conectado. No me puse mi bufanda porque me dio más frío. Al parecer no. Estamos entonces en la última clase ya del mundo, en la última clase del semestre. Creo que la próxima semana, los días vienen los días de la alianza, ¿no? Y todo eso. Entonces parece que hoy es la última clase del semestre, ¿no? De acá del electivo y bueno, de cualquier otra cosa, ¿no? Estamos en lo último. Pasamos en el semestre por Thomas Hobbes, pasamos en el semestre también por John Locke, vimos más o menos cuál era la justificación del poder y el Estado en general en Hobbes, vimos lo que era el liberalismo con Locke, y ahora estábamos metidos en Marx, ¿no? Ahora en el caso de Marx, me comentaban también ustedes, creo que Alonso fue la clase anterior, que Marx les parecía como un poco más complicado, un poco más difícil, o algo así. ¿Qué me podrían decir ustedes de eso? ¿Es un poco más difícil o más complicado o menos intuitivo de alguna manera? ¿Es como un poco diferente a lo que ya hemos estudiado o es absolutamente lo mismo en términos como de dificultad? Para mí yo no lo encuentro tan difícil. Ya, perfecto. Y para Constanza no. ¿Algún otro comentario? En cuanto a como la dificultad o la densidad quizás al momento de leer, etcétera, o es como más o menos lo mismo, así como la misma cosa, en realidad. Ya, perfecto, bien. Entonces vamos con la página del PPT, en donde quedamos nosotros en la clase anterior. Estas mesas son como muy bajas, como que quedo demasiado doblado. Voy a poner esto arriba de la mochila. Ahora se va a aplastar mi pan. Bueno, ahí sí. Sí, ahí quedé como un poco más derecho. Ya me estaba doliendo mucho el cuello. Ya no hacen mesas como antes. Vamos acá entonces con lo que quedamos nosotros en la clase anterior. Recuerdo que leímos este resumen, ¿no? Ahora, sí, empezaron a cortar árboles o algo así. Está como ese ruido. ¿Se alcanza a escuchar el ruido ambiente o solamente se escucha mi voz? ¿Alguien me puede decir si se escucha el ruido ambiente? Yo al menos, profe, no lo escucho Ya, esto nomás. perfecto, muchas gracias ahí. Bueno, yo lo escucho y me distrae un poco igual. Llegamos nosotros a esta página, ¿no? Estábamos a punto de empezar acá con la página de la diapositiva del valor de cambio y valor de uso. Llegamos también a este resumen. Entonces, antes de leer nuevamente, no sé cuántas veces lo he leído, el objetivo, antes de leer el objetivo nuevamente,
Díganme así, muy en general, de qué hablamos más o menos en la clase anterior. Así como un recuerdo, por más vago que sea. El recuerdo más general que tengan de lo que hicimos en la clase anterior, díganmelo. Yo sé que ya estamos en las últimas clases del mundo, o sea, también ya la fuerza de la concentración no es lo mismo. Además, también tiene efecto igual medio psicológico, el que ustedes saben que ahora vienen las vacaciones y no va a haber prueba de esto inmediatamente, ¿no? Pero así como en términos muy generales, ¿alguien recuerda de lo que hablamos en la clase anterior? ¿Cuáles eran los conceptos en juego? ¿Cuál era el problema? ¿O alguna cosa de ese estilo? ¿Alguien por ahí? Yo recuerdo que hicimos un mini repaso sobre qué tenía que ver el mercado con lo que era ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. ¿El El mercado nombre. prohibido? ¿Cómo? ¿El mercado prohibido? No, qué No, tenía no. que ver el mercado con lo que era se me olvidó lo del John Locke. Ah, ya. Lo que tenía que ver el mercado con John Locke. Sí, hablábamos nosotros del mercado, ¿no? De John Locke no recuerdo mucho. Pero claro, o sea, John Locke estaría defendiendo, digamos, el sistema que Marx está atacando, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro. El tipo defiende lo que Marx ataca, ¿no? Enemigos mortales, los liberales y los marxistas en general, ¿no? Pasamos por eso, ¿ya? Bien, bien ahí, creo que Constanza habló. Corríjanme si me equivoco, que no estoy mirando acá la lista de ustedes. Sí, sí, fui yo. Sí, gracias, Constanza. ¿Alguna otra cosa? Pasamos también por el concepto de mercancía, por ejemplo. ¿Qué demonios era una mercancía? ¿Alguien recuerda lo que era una mercancía? Si yo les muestro, por ejemplo, ¿dónde quedó mi mercancía? Sí, se me perdió mi mercancía. Ah, la tenía en el bolsillo. Si yo les muestro mi teléfono, por ejemplo, ¿sería esto una mercancía o no? ¿O no recuerdan nada lo de la mercancía? Díganme que sí o que no. Yo soy consciente, digamos, que estamos ya en lo último, en los descuentos de los descuentos. Entonces, en términos de concentración y de memoria no va a ser lo mismo que a mitad de semestre, ¿no? Pero díganme simplemente, ¿recuerdan algo sobre el concepto de mercancía en Marx? O absolutamente nada. Constanza, Isidora, Lynn, Tomás. ¿Alguien por ahí? Con el concepto de mercancía. ¿Se escucha, cierto? No Sí, se me cayó profesor. el internet. Sí, Aline, ¿recuerda usted algo sobre el concepto de mercancía? Ya no, porque se me desconectó el internet durante eso y llegué como 10 minutos, 20 minutos tarde. Ya, perfecto. Sí, sí, me acuerdo de algo de eso. La que nunca falla ahí, Isidora. Profe, Sí. Bueno, está buena la música. Eh, ¿Recuerda algo sobre el concepto de mercancía? que era como en primer término, Ujú. como un objeto que se ocupaba para Ya, satisfacer necesidades, ya, y no importa qué clase de necesidades era. ya. Ya, perfecto. Sí, esa era una de las características, ¿no? Pero era una de tres, al menos, que nos daba Marx en el capítulo 1 del Capital. Vamos entonces a repasar un poco el concepto de mercancía, ¿ya? No vamos a alcanzar a avanzar mucho, yo creo, y tampoco creo que valdría mucho la pena, porque, bueno, es la última clase, digamos. Y aunque ocupáramos todo el tiempo de la clase de hoy, no terminaríamos hoy de ver a Marx, ¿ya? Nos faltan todavía muchos conceptos para terminar con el asunto de Marx. Entonces, seguramente igual en las primeras clases del segundo semestre, si es que, bueno, estamos todos vivos, digamos, seguiríamos también un poco con Marx, ¿sí? Y esta vez ya sería como pensando en un trabajo calificado y todo ese asunto, ¿no? Entonces, les voy a leer nuevamente el objetivo que hemos estado ocupando, que es el objetivo que ya ustedes saben desde que empezamos con Locke. Y vamos a empezar a repasar entonces el concepto de mercancía, que ya lo hemos repasado igual varias veces, ¿no? El asunto de la mercancía, vamos acá entonces con el objetivo.
examinar críticamente textos de la tradición filosófica, tal como hicimos con Hobbes y el Leviatán, tal como hicimos con el segundo tratado de Locke. Ahora le tocó el turno al Capital de Marx, y sobre todo el primer capítulo, porque el Capital de Marx igual es un libro horrible, en cuanto a extensión y en cuanto a la densidad, que expresan diversas perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad, la felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. Estamos haciendo entonces esta primera parte acá, examinando algunos conceptos del capítulo 1 del Capital de Karl Marx y viendo acá, sobre todo, cómo se relacionan con estos conceptos. Pero esto viene un poco después, ¿no? Visiones del ser humano y sobre todo la política. Mencionábamos que en Marx no hay como una ética al igual que en Hobbes o en Locke, digamos. Bueno, en Hobbes hay una posición metaética, en Locke hay una posición ética también, pero en Marx como que no hay mucho de eso, ¿no? Entonces vamos a ver, porque el análisis que hace el tipo es económico, ¿no? Decíamos también en la clase anterior por qué era un análisis económico el que estaba haciendo Marx, ¿no? Decíamos nosotros que cuando Marx salía a la calle, veía esto en las fábricas, ¿no? Veía que los que producen valor estaban viviendo acá en estas condiciones, ¿no? Entonces acá teníamos un par de preguntas que se hacía Marx. ¿Qué hace que las cosas tengan valor? El trabajo. Ya nosotros adelantamos eso, pero todavía no hemos llegado a la conclusión a partir de todos los argumentos, ¿no? ¿Por qué la vida del trabajador promedio es miserable si es que el trabajador es el que produce valor, ¿no? ¿Existe alguna relación entre 1 y 2? La respuesta va a ser que sí. Cuando Marx sale a la calle y ve a los trabajadores así, Marx, por así decirlo, le echa la culpa al capitalismo, ¿sí? Sería el capitalismo un sistema de producción, o un sistema de organizar la producción, ¿sí? El responsable de las condiciones de vida acá de los trabajadores, ¿no? Y el tipo va a tratar de encontrar la respuesta a esto, de por qué sucede esto, haciendo un análisis de la economía, ¿sí? Va a tratar de hacer un análisis del capitalismo, ¿no? Recordemos nosotros, me acuerdo que lo vimos a principio de clase en el plan común, lo que era hacer un análisis. Cuando uno hace un análisis, uno toma un problema grande y lo descompone en partes pequeñas, ¿no? Eso es hacer un análisis. Entonces, Marx va a hacer lo mismo, va a hacer un análisis del capitalismo, ¿sí? Y por eso era importante esta cita que teníamos acá, en donde nos dice que lo más básico, o la parte esencial, o la forma elemental, como lo señala acá Marx, del capitalismo, del sistema de producción capitalista, es el concepto de mercancía, ¿no? Es decir, la mercancía sería lo básico del capitalismo, ¿no? Y el capitalismo acá, siempre se suele hablar de capitalismo, ¿no? Pero muchas veces la gente no da una definición de capitalismo. El capitalismo es un modo de producción, es una forma de producir cosas, es una forma de organizar la producción de la sociedad, ¿sí? ¿Y en qué se basa esa forma de producción? Bueno, en producir mercancías, ¿no? Según Marx, ¿no? Lo más básico, lo más elemental del capitalismo es que es un sistema en donde se producen mercancías. Tanto así que Marx nos va a decir que el sistema de producción capitalista se nos presenta así como inmediatamente como un inmenso arsenal de mercancías. Es decir, en una sociedad capitalista está todo lleno de mercancías, ¿no? O sea, basta acá mirar mi mesa, ¿no? Tengo una mochila, un teléfono, una bufanda, tengo un proyector, ¿no? Si nosotros entramos a un supermercado o a un mall, o si nos paseamos por la calle, vamos a ver que todo está lleno de mercancías. Todo está lleno de cosas producidas en vista de la venta, ¿no? Entonces decíamos acá que a Marx al parecer no le gustaban estas condiciones de los trabajadores del siglo XIX, le echaba la culpa, por así decirlo, al capitalismo, era una de las aristas, y nos va a decir que lo más básico del capitalismo es el concepto de mercancía. Por tanto, si es que yo quiero entender cómo funciona el capitalismo, si yo quiero entender por qué el capitalismo produce esto, según Marx, yo tengo que hacer un análisis del capitalismo, y lo primero que voy a encontrar cuando haga yo ese análisis, es decir, cuando yo divida el problema en problemas pequeños, me voy a encontrar con que lo más básico y elemental, según Marx, del capitalismo, es que el capitalismo está lleno, digamos, la sociedad de mercancías.
de nuevo leo acá la cita, la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece, es decir, se nos presenta a la vista, incluso a la vista así en un contexto más o menos físico, como un inmenso arsenal de mercancías, y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del análisis de la mercancía. Nuevamente, el argumento. Según Marx, el capitalismo produce esto, entonces yo para saber por qué el capitalismo produce esto, tengo que hacer un análisis del capitalismo, y cuando yo haga análisis del capitalismo, me voy a encontrar con que lo más básico y característico del capitalismo es la existencia de las mercancías. Es decir, el capitalismo se nos presentaría nuevamente como un inmenso arsenal de mercancías. Entonces, acá debo hacer yo otro análisis para entender por qué el capitalismo produciría esto, que es el análisis de la mercancía, ¿no? Entonces, lo que se proponía ahí y lo que estábamos viendo en la clase anterior era este análisis que Marx hace del concepto de mercancía, ¿sí? Entonces, nuevamente, el concepto de mercancía acá es importante, ¿ya? Para entender a Marx, ¿sí? Y para ver por qué no le gustaba al tipo el capitalismo. Y para ver qué es lo que propone él, ¿no? Porque no solamente va a criticar, sino que va a proponer una alternativa, ¿sí? Y esa alternativa va a ser lo que se denomina el comunismo, ¿no? Pero para entender lo que es el comunismo, y para que veamos si nos gusta o no nos gusta, tenemos que pasar revisión por los conceptos del autor, tal como lo hicimos con Hobbes, tal como lo hicimos con John Locke, ¿no? Entonces acá, como primera cosa, decíamos, nos dice Marx, la mercancía es en primer término un objeto externo. ¿Qué nos da a entender con esto? Que una mercancía es una cosa física. Es decir, una mercancía no es algo que esté en mi mente. Si yo me imagino un teléfono, por ejemplo, la idea que yo tengo del teléfono no es una mercancía, porque no sería un objeto externo, sería un objeto interno a mí, digamos, ¿sí? O sea, las mercancías no son objetos de nuestra imaginación, son literalmente cosas, ¿no? Ahora acá, dada la tecnología, uno podría pensar que existen mercancías que no son tan físicas, ¿no? Como por ejemplo, si yo descargo un juego, digamos, o una película y me cobran por eso, o si yo compro un libro en digital, en ese sentido también uno tendería a pensar que no son cosas físicas, pero igual son cosas físicas. Finalmente un archivo, sea cual sea su formato, es una cadena de unos y ceros en un disco duro, sería como una cosa física también, aunque sería obviamente diferente de una mesa o una silla, ¿sí? Pero en los tiempos de Marx, en el siglo XIX, el tipo estaba pensando literalmente en objetos, ¿no? Como sillas, mesas, bufandas, abrigos, decía también un cuarter de trigo, X cantidad de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera característica de una mercancía es que son objetos externos, es decir, no son cosas que están solamente en mi imaginación, literalmente objetos. Y acá teníamos otras características más. Vamos a pasar rápido por acá porque esto lo vimos, ¿no? Teníamos estas tres características de una mercancía, que satisfacen necesidades. Es decir, algo que no satisface ninguna necesidad, por estúpida que sea, no es una mercancía, ¿no? No sé, estoy viendo acá en la sala y como unos fragmentos de la cosa que sale cuando uno le saca punta a un lápiz. No sé cómo se llama eso. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? El nombre de lo que sale cuando uno le saca punta a un lápiz. Como esa madera que le sale, bueno, eso no satisface ninguna necesidad, al menos que yo sepa yo. Si algo no satisface ninguna necesidad, no sería una mercancía. Segunda característica son productos del trabajo, ¿no? Acá teníamos el ejemplo del aire. ¿Por qué el aire no es una mercancía? El aire que respiramos ocasionalmente, bueno, porque el aire no sería un producto del trabajo. A menos que uno lo enlate, ¿no? Como vimos nosotros, que pasaba cuando también se vende el aire, ¿no? En ese sentido sí habría trabajo, ¿no? Pero acá el aire que respiramos nosotros comúnmente no sería una mercancía. ¿Por qué? Porque no es producto del trabajo de nadie. Y tercera característica de las mercancías, que es bien importante, es que las mercancías son producidas para el intercambio, ¿no? Y de eso también hablaba mucho Marx, ¿no? Al parecer en otras sociedades, en otro tipo de sociedades, por ejemplo en la feudal, en donde estaban los nobles y estaban los siervos abajo trabajando en los campos, qué sé yo, como en una imagen que veíamos acá de Locke, al parecer esos tipos no producían mercancías, porque no estaban hechas para el intercambio.
estas personas acá trabajando, por ejemplo, ¿no? Supongamos que esto es una sociedad feudal y están produciendo, ¿no? Pero acá no están produciendo estas mercancías en vista al intercambio, sino que más bien esto se lo comen ellos mismos y el otro excedente se lo dan al dueño de la tierra, al noble, digamos, al príncipe o al rey, finalmente. Es decir, las mercancías no estaban para el intercambio, sino que más bien estaban para el consumo y para almacenarlas, ¿no? Lo característico del capitalismo como forma de producción, va a decir Marx, es que nuevamente está todo lleno de mercancías, que se producen cosas, ¿sí? Con vista al intercambio, ya no con vista a al simple consumo o al simple uso. Antes del capitalismo la gente hacía cosas para usarlas, ¿no? Pero ahora, acá, la característica más relevante es que prácticamente todas las mercancías están hechas para ser intercambiadas, ¿no? De hecho, la ropa que usamos nosotros, por ejemplo, si que estamos vestidos, ¿no? La ropa que usamos nosotros ahora mismo, esta ropa no la hicimos nosotros mismos. Esta ropa nosotros la compramos, ¿no? La intercambiamos por dinero, ¿sí? Las manzanas que tenemos en la casa para comer o los plátanos, tampoco los producimos nosotros en nuestros árboles de plátano, sino que también son cosas que nosotros compramos. O sea, prácticamente nosotros ya no producimos cosas para alimentarnos nosotros mismos, en general, sino que tanto las cosas que usamos como las cosas que comemos, nosotros las intercambiamos por dinero, ¿no? Porque son cosas pensadas y producidas para el intercambio, ¿sí? Algunas veces la gente produce cosas para alimentarse ellos mismos, ¿no? Si yo tengo un árbol de limones en el patio, obviamente el limón que saco yo del árbol lo voy a consumir yo, ¿no? Pero ese no es el modelo imperante en nuestra sociedad, ¿sí? Si ese fuera el modelo imperante en nuestra sociedad, todos fabricaríamos nuestra propia ropa y todos sacaríamos nuestro alimento de nuestra propia tierra. Pero nosotros no hacemos eso, ¿no? Por ejemplo, el pan que nosotros comemos, o el pan que ustedes comen, digamos, ¿lo hacen ustedes mismos a partir del propio trigo que ustedes mismos cosechan o lo compran en el negocio de la esquina? ¿Alguien me puede responder eso? O, por ejemplo, si comieron un plátano o alguna otra fruta, ¿esa fruta la produjeron ustedes mismos en el árbol de su patio o la intercambiaron por dinero? La intercambiamos. La intercambiamos, ¿no? En la sociedad de nosotros ya no es habitual que la gente haga su propia ropa. Por ejemplo, la ropa con la que ustedes están vestidos ahora mismo. Supongamos que están vestidos, ¿no? No lo estoy viendo. Esa ropa la hicieron ustedes mismos en base a la lana, qué sé yo, que sacaron de sus ovejas, digamos, o simplemente fueron a la tienda y los papás les compraron ropa. Si alguien me puede responder. Fuimos a una tienda. Fuimos todos a una tienda, ¿no? Yo también ando vestido con cosas que compré en una tienda, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en términos generales, Marx no quiere decir que no exista gente que haga su propia ropa o que siembre sus propias manzanas, no, sino que en términos generales, el sistema de producción, la forma como tenemos nosotros de producir cosas como ropa o alimentos, ya no es como antes, ya no es como en la sociedad feudal de Edad Media, o ya no es tampoco como en la Edad Antigua. Hay unas historias muy chistosas de algunos filósofos, ¿no? Que en la época de los griegos, el tipo que se consideraba más libre y más habilidoso, incluso los griegos se sentían orgullosos a veces de fabricar su propia ropa, digamos, ¿sí? Me acuerdo que había un filósofo o algo así que fue a una olimpiada y el tipo se jactaba de que él mismo había hecho su túnica, ¿no? En la sociedad de nosotros eso no es así. En la sociedad de nosotros vamos y compramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el modo de producir cosas es diferente. La gente ya no siembra sus propias manzanas o sus propias papas, digamos, en su propia tierra, ni tampoco nos fabricamos nuestra propia ropa con nuestra lana de las ovejas que tenemos en el patio, ¿no? Sino, como nos decía Marx antes, el capitalismo, el régimen capitalista de producción, se nos aparece como un inmenso arsenal de mercancías, ¿sí? Es decir, ya no tenemos nosotros que cultivar nuestra propia manzana ni hacer nuestra propia ropa. Basta con que tengamos dinero y con eso nos procuramos alimentos y abrigo, ¿no? Entonces, lo característico del capitalismo es que hay mercancías, que hay cosas hechas para el intercambio.
Ya las cosas no son hechas para el consumo o para el uso propio, ¿no? En general la gente ya no produce sus propias cosas. Teníamos entonces que lo más básico del capitalismo era que estaba todo lleno de mercancía, y acá venía entonces Marx con el análisis de las mercancías. Satisfacen necesidades, son producto del trabajo y es producida para el intercambio, ¿no? Y acá pasábamos por este pequeño problema que se nos daba, ¿no? Que a veces se lo menciona en la bibliografía como el problema de la inconmensurabilidad, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea inconmensurable? Que dos cosas no se pueden comparar, digamos. Que no se puede comparar su valor, porque las dos cosas son radicalmente diferentes, ¿sí? Entonces acá Marx nota que surge un problema de la inconmensurabilidad entre dos tipos de mercancías que son radicalmente diferentes, ¿no? Es decir, el abrigo y la manzana son incomparables, no se pueden comparar porque son radicalmente diferentes. Pero sucede que nosotros sí comparamos esas cosas. Entonces nosotros tenemos acá una pequeña contradicción, ¿no? Si estamos comparando dos cosas que son incomparables, eso quiere decir que las estamos comparando según dos criterios diferentes. Según un criterio, estas dos cosas serían incomparables y serían diferentes, y según otro criterio, estas dos cosas serían iguales, ¿no? Como establece acá esta relación de igualdad, ¿no? Acá decimos que un abrigo vale o es igual a 30 kilogramos de manzana. Ahí estamos comparando esas dos cosas. Y estamos diciendo que lo que está en el lado izquierdo de la igualdad es lo mismo que lo que está en el lado derecho, ¿no? Pero también nosotros sabemos que los abrigos y las manzanas son radicalmente diferentes, ¿no? O sea, tenemos el problema acá, que nota Marx y otros de la época, que las cosas, las mercancías en este caso, son comparables e incomparables al mismo tiempo, ¿sí? Por tanto, las estamos comparando. Si nosotros comparamos estas dos cosas de una manera, vamos a tener que son iguales. Pero si las comparamos de otra manera, son incomparables porque son radicalmente diferentes, ¿no? Acá teníamos entonces el problema de la inconmensurabilidad, que es básicamente decir que las cosas son iguales, las mercancías en este caso, son iguales y diferentes al mismo tiempo. ¿En qué sentido son iguales? Acá, al parecer en el valor, son iguales en el valor. ¿Pero qué tipo de valor? ¿En qué sentido son diferentes acá? Al parecer en el uso y al parecer también en la materialidad. Entonces, ¿cómo resolvíamos nosotros este pequeño problema? Bueno, incorporando dos conceptos, ¿no? Que van a ser los conceptos de valor de uso y valor de cambio, ¿no? Vamos a leer nuevamente esto y vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo establecemos relaciones de igualdad entre objetos absolutamente diferentes? Lo que comparamos es el valor. ¿Pero qué es el valor? No puede ser algo que esté en la materialidad del objeto, puesto que el abrigo y la manzana, o cualquier otra cosa, son físicamente diferentes. Es decir, si yo estoy haciendo acá una comparación entre estas dos cosas, es porque estas dos cosas se parecen en algo. Pero ese algo en el cual se parecen no puede ser nada material, nada físico, porque estas dos cosas materialmente no se parecen en nada. ¿Sí? Teníamos acá entonces el asunto de la doble naturaleza de la mercancía. Decíamos que las mercancías pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, acá yo estoy diciendo que un abrigo es igual a 30 kilogramos de manzana. Pero si yo miro el abrigo y la manzana, son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? O sea, las mercancías son al mismo tiempo iguales y diferentes, dependiendo de cuál sea el criterio que yo estoy comparando. Entonces necesitamos acá dos criterios diferentes, ¿no? Que van a ser los criterios de valor de uso y valor de cambio, que revisábamos nosotros la semana anterior. Vamos a leer acá estos fragmentos. Está como bajando la temperatura, me dio más frío. Me distrae el frío. Tomemos ahora dos mercancías, por ejemplo, trigo y hierro. Cualquiera que sea la proporción en que se cambien, cabrá siempre representarla por una igualdad en que una determinada cantidad de trigo equivalga a una cantidad cualquiera de hierro. Por ejemplo, un cuarter de trigo, me imagino que será un cuarto, ¿no? En realidad no entiendo mucho de trigo. Un cuarter de trigo es igual a X quintales de hierro. ¿Qué nos dice esta igualdad? Que en los dos objetos distintos, o sea, en un cuarter de trigo y en X quintales de hierro, se contiene un algo en común de magnitud igual, ¿sí? Es decir, si yo hago una comparación, como la que hacíamos acá, estamos diciendo que en esto
hay algo en común que se puede medir, digamos, con el mismo número, por así decirlo. Hay algo igual acá, aunque estas dos cosas sean diferentes. ¿Qué nos dice igualdad? Que los dos objetos distintos, en un cuarto de trigo y en X quinta de hierro, se contienen algo en común de magnitud igual, es decir, algo que se puede medir, ¿no? Porque si nosotros decimos que un abrigo equivale a 30 kilogramos de manzana, nosotros podemos hacer esa medición, ¿sí? Que la vas a hacer iguales, ¿no? Es algo medible, lo que esas dos cosas tienen en común. La pregunta acá es, ¿qué sería ese algo medible que las dos cosas tienen en común? ¿Qué sería ese algo medible que las dos cosas tienen en común? Por ejemplo, acá, en este caso, estoy diciendo que un abrigo equivale a 30 kilogramos de manzana. Es decir, hay algo en común entre esas dos cosas, entre esas dos mercancías. Y ese algo es medible. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que ese algo que hay en común en el abrigo y en los 30 kilogramos de manzana es igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería ese algo que hace que estas dos cosas sean iguales? ¿Son iguales con respecto a qué cosa? El abrigo y los 30 kilogramos de manzana. ¿Alguien me puede decir por ahí? Constanza Isidoro, ¿sí? ¿El trabajo que conlleva? El trabajo de conlleva, ya, perfecto. Oye, ¿y el trabajo es medible? ¿En qué se mide el trabajo? ¿En esfuerzo? ¿Ya? ¿En esfuerzo? ¿En qué se mide el esfuerzo? ¿Cómo podemos...? ¿Cómo? Cansancio. En cansancio. ¿Y el cansancio cómo se puede medir? Ay, no sé, si me siento agotado. Ya, ya, perfecto, ¿no? Pero necesitamos una cantidad más o menos objetiva para poder medir, ¿no? Por ejemplo, acá, supongamos que a una persona le cansó más o menos hacer un abrigo. Y supongamos que a la persona que sacó los 30 kilogramos de manzana lo hizo en harto tiempo y no le cansó tanto, ¿no? Entonces el precio de un abrigo o el valor de un abrigo y los 30 gramos de manzana serían diferentes, ¿no? Porque dependería del cansancio. Y el cansancio es algo subjetivo. Entonces nosotros necesitaríamos, para medir el trabajo acá, necesitaríamos un criterio objetivo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un criterio objetivo para medir el trabajo que ha tomado hacer un abrigo o una manzana? ¿El dinero? El dinero no nos da la respuesta al dinero, ¿no? Porque el dinero es simplemente una expresión del valor. Se nos repite el problema. De nuevo, te podría preguntar, por ejemplo, cómo calculamos el valor del dinero, ¿no? Y si me dices trabajo, se nos repite la pregunta, se nos repite la respuesta, perdón, y tenemos ahí una petición de principio, ¿no? Esos típicos argumentos circulares, ¿no? Porque, de nuevo, si tú me dices que es el dinero, yo te podría preguntar de vuelta cómo sabemos cuál es el valor del dinero, ¿no? ¿Cómo sabemos que un abrigo equivale a, no sé, 30.000 pesos, ¿no? Se nos repite ahí ese círculo. Entonces, tenemos que encontrar nosotros una manera objetiva de medir el trabajo, que es lo que va a hacer Marx. ¿Cuál podría ser una manera objetiva de medir la cantidad de trabajo que hay en estos objetos que nos haga decir que un abrigo equivale en valor a 30 kilogramos de manzana? ¿Cómo medimos nosotros el trabajo? ¿Se le ocurre alguna manera antes de que lleguemos al argumento? Los materiales ¿Ya? para la fabricación. ¿Ya? Sí, claro, los materiales van a entrar ahí también en el valor. Pero, de nuevo, se nos repite la pregunta, ¿cómo calculamos el valor de esos materiales? Si la respuesta es, bueno, por el trabajo que se ha usado para fabricar esos materiales, de nuevo se nos repite el argumento circular, ¿no? Volvemos de nuevo al asunto del trabajo. Y tendríamos que encontrar una manera objetiva de medir el trabajo. ¿A qué me refiero con objetiva? Que no sea subjetiva, ¿no? Porque supongamos este caso. Supongamos que yo me canso mucho sacando una manzana de un árbol. Supongamos que otra persona no se cansa tanto, ¿sí? O sea, al parecer para mí fue mucho trabajo, pero para la otra persona sacar la manzana no fue nada de trabajo. ¿Los precios de esas dos manzanas van a ser diferentes o no? Porque yo me demore más o me canse más, o sea, más trabajo para mí. ¿O van a seguir valiendo lo mismo esas dos manzanas? Aunque las hayamos sacado del mismo árbol. Van a valer lo mismo. Van a valer lo mismo. O sea, entonces el valor de la manzana no puede depender de factores subjetivos, como el cansancio, por ejemplo.
sino que tiene que depender eso de un criterio objetivo para que nosotros podamos hacer este tipo de igualdades, ¿no? Marx va a dar una respuesta. El tipo, según él, creyó encontrar una manera objetiva de medir el trabajo, pero ya vamos a ir a ese argumento. Sigamos acá entonces leyendo. Ahora, por supuesto, acá, como todo lo que es medio filosófico, muy controvertido, ¿no? A Marx se le ha dado duro en mucha crítica, sobre todo de economistas liberales, a su teoría del valor-trabajo, ¿ya? Sigamos leyendo acá. Este algo común no puede consistir en una propiedad geométrica, física o química. Lo que anda buscando acá Marx es el trabajo que le pusimos a cada mercancía, ¿no? Y al parecer no sería una propiedad geométrica, física o química de las cosas, ni en ninguna otra propiedad natural de las mercancías. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuando las consideramos como objetos útiles, es decir, como valores de uso. Acá nos dice prácticamente que es la materialidad del objeto lo que le da el valor de uso. Pero la materialidad del objeto no es lo que le da el valor de cambio, ¿sí? Preguntaba yo la semana pasada, por ejemplo, ¿qué uso le damos nosotros a la manzana? Es comérnosla, ¿no? Nos sirve para comer y alimentarnos. Si las propiedades físicas y químicas de la manzana cambiaran, cambiaría inmediatamente el uso que le damos a la manzana, ¿no? Si la manzana fuera de madera, ya no nos serviría para comerla, ¿no? O sea, lo que le da el uso a las cosas son las propiedades físicas, ¿no? Si la chaqueta esta me sirve para abrigarme, es porque, qué sé yo, está hecha de cierto material, digamos, que es calentito, ¿no? No me serviría una chaqueta de hielo, por ejemplo, ¿no? Si es que alguna vez alguien fabricó una chaqueta de hielo o algo así. Tampoco me serviría una chaqueta de papel, ¿no? Es decir, si las propiedades físicas de las cosas cambian, cambia su valor de uso, ¿no? Y al parecer el valor de cambio, que mencionábamos también la clase anterior, no dependería de las propiedades físicas, dependería de otra cosa, que en el caso de Marx del trabajo. Dentro de ella, un valor de uso, siempre y cuando que se presente en la proporción adecuada, vale exactamente lo mismo que otro cualquiera, ¿sí? Una clase de mercancía vale tanto como otra, siempre que su valor de cambio sea igual. O sea, al parecer, lo que explica acá la doble naturaleza de la mercancía es que la mercancía tiene dos tipos de valores diferentes. Por una parte, las mercancías tienen valor de uso, es decir, para qué es lo que se ocupan, y por otra parte, las mercancías tienen valor de cambio, ¿sí? Que es más o menos el valor que nosotros comparamos cuando intercambiamos cosas, una cosa por otra, por ejemplo, ¿sí? Vamos entonces acá, resumiendo el problema este de la inconmensurabilidad, que hace que Marx concluya que las mercancías tienen dos tipos de valores diferentes. Esa sería la doble naturaleza de la mercancía. Valor de uso, ¿sí? En cuanto a valor de uso, la manzana y el abrigo son incomparables. En cuanto a valor de cambio, un abrigo puede ser igual a 30 kilogramos de manzana, por ejemplo, o cualquier otra cantidad, ¿sí? O sea, las mercancías son comparables e incomparables dependiendo de cuál de esos dos conceptos estemos nosotros hablando, ¿sí? Las mercancías nuevamente tendrían valor de uso y valor de cambio. Acá tendríamos entonces el resumen. 1. Usualmente establecemos relaciones de igualdad entre dos mercancías. Por ejemplo, 5 manzanas son iguales a 10 lápices, ¿no? Ahora acá tenemos que estar bien conscientes de que las mercancías cuando las comparamos de acuerdo al valor de cambio y no al valor de uso. Porque las 5 manzanas me sirven para lo mismo que me sirven 10 lápices o me sirven para cosas radicalmente diferentes. ¿Sirve para lo mismo la manzana y un lápiz o el uso que le damos a estos dos mercancías son diferentes? ¿Alguien por ahí? Son diferentes. Son diferentes, ¿no? ¿Para qué me sirve la manzana? Alimentarme. ¿Para qué me sirve el lápiz? Escribir. Escribir, ¿no? O sea, si nosotros comparamos estas dos mercancías, de acuerdo a su valor de uso, no hay nada que comparar, porque son radicalmente diferentes. Pero nosotros hacemos estas igualdades, ¿no? Es decir, acá estamos diciendo que 5 manzanas es lo mismo que 10 lápices. Acá lo que estamos haciendo es una comparación con respecto a su valor de cambio, no a su valor de uso, ¿sí? Entonces acá nuevamente vamos con el argumento entero. Usualmente establecemos relaciones de igualdad entre dos mercancías. 5 manzanas igual a 10 lápices. 2. Si puedo comparar X e Y, es decir, dos cosas cualquiera que sean diferentes, entonces X e Y tienen algo Z en común que me permite comparar. Es decir, si no hubiera nada común entre X e Y o entre 5 manzanas y lápices, yo no podría compararlas en ningún sentido, ¿no?
Por tanto, si yo establezco este tipo de igualdades, como 5 manzanas igual a 10 lápices, tiene que haber algo en común entre estas cosas. Esto, lo que está en el lado izquierdo, tiene que ser igual a algo, y lo que está en el lado derecho tiene que ser igual a ese algo. Este algo Z que menciono acá, que me serviría para establecer esta igualdad. ¿Sí? 3. Z no puede ser una cualidad de los objetos, es decir, lo que hay en común entre estas dos cosas, lo que me permite comparar sus valores de cambio, no puede ser una cualidad de los objetos, una cualidad física o química o geométrica, como dice Marx, ya que X e Y pueden ser radicalmente diferentes, como zapatos y manzanas o espárragos y pelotas de tenis. Por ejemplo, acá uno podría preguntarse, ¿no? ¿Qué tienen en común los espárragos y las pelotas de tenis? ¿No? Pero nosotros, evidentemente, podríamos establecer una igualdad, como por ejemplo que, no sé, un kilo de espárrago es igual a una pelota de tenis, no sé, o alguna cosa así, en realidad no sé cuál es el valor de los espárragos, ¿no? Pero evidentemente nosotros podemos establecer esta igualdad, ¿no? Entonces lo que estamos comparando acá, obviamente, no es la materialidad de estas cosas, no es tampoco el valor de uso, porque, por ejemplo, ¿para qué nos sirven los espárragos? ¿Cuál es el uso que le damos a los espárragos? Si alguien me puede decir por ahí. ¿Alguien? Bueno, un espárrago es una cosa que se come. Bien. Sí, voy a buscar una foto que haga un espárrago, por si no saben lo que es un espárrago. A ver. Espárrago. Sí, son estas cosas, ¿no? Que se conocen como tallos, comestibles. Y tenemos acá pelotas de tenis. La pelota nos sirve para jugar tenis, digamos, para tirársela al perro, no sé, alguna cosa así. A mi perro le tiro pelotas de tenis y las va a buscar. Entonces estas cosas materialmente son súper diferentes, ¿no? Pero nuevamente yo puedo establecer acá esta comparación. Y si yo puedo comparar estas cosas, es porque estas dos cosas son iguales a una tercera, ¿no? O sea, nuevamente, las mercancías son comparables e incomparables al mismo tiempo. Si comparo su valor de uso, es incomparable porque son absolutamente diferentes. Es decir, cuando yo establezco esta equivalencia, lo que estoy haciendo es una comparación de su valor de cambio. Es decir, ya vamos a ir a eso, no me voy a adelantar. 4. La solución de Marx. ¿Sí? ¿Por qué las mercancías son comparables e incomparables al mismo tiempo? Las mercancías pueden ser iguales y diferentes al mismo tiempo según el concepto de valor que estemos usando. Los conceptos de valor que usa para resolver este problema son valor de uso y valor de cambio, ¿no? Y en eso quedamos nosotros acá la semana pasada, todavía nos queda tiempo, los conceptos de valor de uso y valor de cambio, ¿sí? Vamos con el valor de uso, ¿no? Las mercancías satisfacen necesidades a partir de las cualidades de sus componentes materiales, ¿sí? O sea, el material del cual está hecho la mercancía le da ciertas propiedades, ¿no?, que hacen que podamos satisfacer nosotros ciertas necesidades. Por ejemplo, el pan está compuesto, bueno, de trigo. El trigo tiene muchos carbohidratos, digamos, nosotros comemos carbohidratos, usamos los carbohidratos como energía, digamos. Entonces el pan nos sirve para comer. Si el pan fuera de metal o si el pan fuera de papel, ya no nos serviría para comer, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con el valor de uso? ¿Sí? Es prácticamente el para qué sirve, para qué nos sirve a nosotros. ¿Cuál es la necesidad que satisface el pan? Para comer. Necesitamos comer, a veces comemos pan, ¿no? Y esa necesidad la puede satisfacer el pan, porque el pan está hecho de algo específico, ¿no?, que es finalmente trigo, y el trigo se puede comer. Si el pan nuevamente estuviera hecho de metal, perdería todo su valor de uso, ya no nos serviría para comer, ¿no? Entonces, nuevamente, de nuevo, las mercancías tienen una doble naturaleza, ¿sí? Es decir, nosotros tomamos una mercancía y la podemos dividir como en dos partes, y esas dos partes son el valor de uso y el valor de cambio. Los valores de uso de las mercancías son incomparables, ¿no? El valor de uso del pan es muy diferente del valor de uso de mi bufanda, por ejemplo, o de un celular, ¿sí? En cuanto a valores de uso, las mercancías son incomparables, ¿no? Ahora también tenemos acá el detalle de que el valor de uso a veces está dado por un momento particular de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, se puede dar que por alguna religión, digamos, esté prohibido comer trigo, ¿no?
Entonces el pan perdería también su valor de uso porque nadie lo comería. Estaría prohibido comerlo. Pero acá tenemos el ejemplo del litio, que sirve para las baterías de los teléfonos. No siempre existieron teléfonos. Por tanto, el litio no siempre tuvo valor de uso, ¿no? A veces era como nada, digamos, una piedra más, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos una mercancía, la podemos dividir en dos: valor de uso, valor de cambio. Los valores de uso hacen que las mercancías no se puedan comparar. De nuevo, ¿qué es lo que era el valor de uso? Era para qué nos sirve la mercancía, ¿no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de valor de uso de alguna cosa cualquiera que no hayamos visto ahora acá? Para ver si se entendió el concepto. Un ejemplo de valor de uso sobre cualquier cosa que no hayamos visto acá. Constanza, Isidora, Aline, Tomás, Eric. Un ejemplo de valor de uso de cualquier mercancía que no hayamos visto acá, digamos, en el PPT. ¿Del alcohol gel? Ya, perfecto. ¿Cuál sería el valor de uso del alcohol gel? ¿Desinfectar? Perfecto. Para eso nos sirve el alcohol gel. ¿Sí? Ese sería su valor de uso. ¿Sí? También, ¿alguien más por ahí? ¿Algún otro valor de uso de cualquier otra cosa? Perfecto, bien. Bueno, el alcohol gel, por ejemplo, tiene un valor de uso diferente del pan, por ejemplo. Sería como incomparable, porque son tan radicalmente diferentes los valores de uso que no podemos establecer ninguna comparación, ¿no? Pero hay otra parte de las mercancías, recordemos que está la mercancía, las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio, y el valor de cambio sería esto otro. Valor de cambio es la capacidad que tienen las mercancías de ser intercambiadas por otras mercancías. Es una relación constitutiva entre valores de uso, ¿sí? Es decir, las mercancías tienen la capacidad de ser intercambiadas por otra, ¿no? Como acá una polera por una manzana, ¿no? Pero acá ya no nos estamos fijando en el valor de uso, ¿no? Porque dijimos que el valor de uso es radicalmente diferente, ¿sí? Entonces necesitamos un criterio para poder establecer estas relaciones de igualdad. De nuevo, nuevamente, están las mercancías y Marx divide las mercancías, digamos, en valor de uso y valor de cambio. Cada cosa que sea una mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. Valor de uso, el para qué sirve. El valor de cambio es esto que me hace poder compararlas con otras mercancías, ¿no? Y generalmente lo que nos da, por así decirlo, el criterio del valor de cambio es el precio, ¿no? Pero la pregunta de Marx acá es más profunda. Es qué es lo que hace que las cosas tengan valor de cambio, ¿sí? ¿Por qué razón un abrigo es igual en valor de cambio a 30 kilogramos de manzana? ¿Qué va a ser lo que hace que esas dos cosas sean iguales? La respuesta ya la sabemos, es el trabajo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos medir el trabajo que se le mete a cada cosa? Hacia allá vamos, ¿no? Tenemos acá la pregunta: ¿por qué 5 rollos de tela valen lo que vale un abrigo? Hay una relación acá de 5 a 1, ¿no? 5 rollos de tela equivale a un abrigo, ¿no? Es decir, acá estamos haciendo, cada vez que hacemos una de estas comparaciones, en donde hay igualdad, no estamos comparando su valor de uso, sino que estamos comparando su valor de cambio. Entonces la pregunta acá sería: ¿qué es lo que le da a las cosas su valor de cambio específico? ¿Sí? Ya sabemos, ¿no?, que para Marx es el trabajo. Pero ¿cómo determinamos el valor de cambio de una cosa? Por ahí me decían que con el dinero, eso supone petición de principio, ¿no? Porque se podría preguntar lo mismo del dinero. ¿Qué hace que el dinero valga? ¿No? ¿Qué hace que el dinero valga lo mismo que vale un abrigo o 5 rollos de tela? ¿No? Me decían por ahí también que el cansancio. Pero resulta que si yo me canso más al sacar una manzana a un árbol y alguien se cansa menos, una persona que sea más atleta que yo, tendríamos que el precio de las dos manzanas iguales sería diferente. Por tanto, al parecer tampoco puede ser un factor subjetivo como el cansancio lo que le da el valor de cambio a cada mercancía. Entonces, ¿cómo medimos nosotros el valor de cambio de cada mercancía? Y eso es a lo que queremos llegar, y seguramente no va a ser este semestre, ¿no? Acá nos quedan varios conceptos. Marx es denso, ¿no? Pero yo creo que se puede, digamos, aunque es denso, al menos yo creo que se puede entender más o menos en general la idea.
tenemos todavía la pregunta, ¿no? ¿Por qué 5 rollos de tela valen lo que vale un abrigo? ¿Cómo hacemos con mensurables dos mercancías diferentes? Y acá es donde vienen otros conceptos que tenemos que agregar a la lista de conceptos, ¿no? Que mencionábamos la clase anterior, que son los conceptos de trabajo concreto o diferenciado y trabajo indiferenciado o trabajo abstracto. Es decir, tenemos 2 conceptos más para responder a las preguntas que nos hemos estado haciendo. Nuevamente, Marx es denso, ¿no? Tenemos que agregar y agregar conceptos, ¿no? Entonces acá vamos a leer una pequeña cita también del capítulo 1 del Capital sobre las mercancías, que dice lo siguiente, que va a ser más o menos lo último porque ya nos estamos quedando sin tiempo y yo también me estoy congelando acá hasta la muerte. Estoy muriendo lentamente acá en su sala. ¿Por qué 5 rollos de tela valen lo que vale un abrigo? ¿Cómo hacemos con mensurables dos mercancías distintas? Ahora bien, dice la cita, si prescindimos del valor de uso de las mercancías, estas solo conservan una cualidad, la de ser producto del trabajo. O sea, acá nos dice Marx que al parecer lo que él pensaba, que era ese tercer elemento común entre dos mercancías, y que es lo que comparamos cuando comparamos valores de cambio, es la cualidad de ser productos del trabajo. Eso ya lo teníamos claro más o menos de hace tiempo, ¿no? Decíamos que para Marx lo que le da valor a las cosas es el trabajo. Igual que para los economistas de su época, y como vimos también, era lo que pensaba John Locke. Me acuerdo que les mostré también la cita donde Locke afirma esto, ¿no? Que el trabajo es lo que le da valor a las cosas. Pero va a decir Marx acá, y en donde se va a poner extraña la cosa, pero no producto de un trabajo real y concreto. ¿Ya? O sea, nos dice que el trabajo, lo que le da valor a las cosas, cuando hacemos nosotros esta igualdad entre el valor de cambio de las mercancías, estamos comparando el trabajo, pero no el trabajo real y concreto. Es decir, no el trabajo, no sé, de un carpintero pegándole algo o de un zapatero cosiendo. Lo que estamos comparando no es trabajo real y concreto. Ahora, ¿por qué razón? Porque pasaría lo que pasaría con el ejemplo de las manzanas y el cansancio. Si nosotros comparamos el trabajo real y concreto de personas con nombre y apellido, puede ser que una persona tenga que trabajar mucho más para sacar una manzana que otra persona más alta, por ejemplo. Si hay una persona que mide 2 metros, por ejemplo, yo mido 1,78. Supongamos que hay una persona que mide 2 metros y las manzanas están altas. ¿Quién va a trabajar menos para sacar una manzana del árbol? ¿El que mide 2 metros o yo? El que mide 2 metros. El que mide 2 metros va a trabajar menos. ¿Por qué va a trabajar menos el que mide 2 metros? Porque va a alcanzar las manzanas. Claro, las va a sacar así nomás, ¿no? Mientras yo me voy a tener que subir una escalera, voy a tener que bajar de nuevo, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros no podemos comparar el trabajo real y concreto cuando estamos hablando del valor de uso de las mercancías. Porque si nosotros comparamos el trabajo de personas con nombre y apellido, vamos a ver que a las personas les cuesta más, digamos, que a otras hacer ciertos trabajos, como por ejemplo sacar las manzanas. Por tanto, lo que le da el valor de cambio a las cosas no es el trabajo real y concreto, sino que es algo que Marx va a llamar el trabajo abstracto. Y finalmente, el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Nos quedan solamente 5 minutos, termino la cita y termina acá la última clase del mundo. Al prescindir de su valor de uso, prescindimos también de los elementos materiales y de la forma que los convierten en tales valores de uso. Acá nos está diciendo simplemente que el valor de uso depende de cierta materialidad del objeto, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en el valor de cambio, prescindimos del valor de uso. Porque cuando nosotros establecemos estas comparaciones de valor, lo que estamos comparando es el valor de cambio y no el valor de uso. Acá en esta línea no está diciendo nada más que eso. Al prescindir de su valor de uso, prescindimos también de los elementos materiales y de las formas que los convierten en tales valores de uso. Decíamos que el valor de uso tiene que ver con la materialidad del objeto, ¿no? Lo que le da el valor de uso a mi chaqueta de abrigarme es que está hecho de cierto material y no de hielo o de papel, ¿no? Dejarán de ser una mesa, una casa, una madeja de hilo o un objeto útil cualquiera. Todas sus propiedades materiales se habrán evaporado.
dejarán de ser también productos del trabajo del ebanista, del carpintero, del tejedor o de otro trabajo productivo concreto cualquiera. Es decir, si nosotros hacemos abstracción, si nosotros a una mercancía le descontamos su valor de uso, que es lo que hacemos cada vez que intercambiamos una cosa por otra, descontamos su valor de uso y solo nos preocupamos del valor de cambio. Cuando nosotros hacemos eso, desaparece el que la mercancía sea producto del zapatero o del carnicero. Con el carácter útil de los productos del trabajo, desaparecerá el carácter útil de los trabajos que representan y desaparecerán también, por tanto, las diversas formas concretas de este trabajo, que dejarán de distinguirse unos de otros para producirse todos ellos mismos, para reducirse todos ellos al mismo trabajo humano, al trabajo humano abstracto. ¿Ya? Acá tenemos el concepto de abstracción también, ¿no? Que también les traigo acá el concepto de abstracción, ¿no? Una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto. Es básicamente la idea general, que no vamos a alcanzar porque nos quedan solamente 2 minutos. Así como las mercancías se podían dividir en valor de uso y valor de cambio, el trabajo para Marx también se puede dividir en trabajo concreto y trabajo abstracto. El trabajo concreto es el trabajo hecho por personas con nombre y apellido, y el trabajo abstracto es simplemente el gasto de energía, digamos. ¿Sí? Es como el trabajo en general, sin que sea trabajo del zapatero ni trabajo del carpintero, ¿no? Pero nuevamente eso lo vamos a seguir viendo a la vuelta de las vacaciones seguramente. Con eso terminamos hoy. Simplemente hacer el cierre. ¿Comprendieron un poco más de algo? O si alguien les pregunta qué vieron en filosofía hoy, ¿qué responderían ustedes? Como para hacer el cierre así muy, muy rápido. Que tengo mucho frío. Constanza, Isidora, Aline. ¿O alguien más por ahí? ¿De qué hablamos hoy? ¿O les quedó un poco más claro hoy el concepto de mercancía, por último? ¿Quedó un poco más claro el concepto de mercancía o no tanto? Para mí, Sí, Para Constanza sí, ya perfecto. Hablaba por ahí también Aline, ¿o no? Vemos, si les preguntara qué vimos hoy, sobre qué hablamos hoy, ¿qué responderían ustedes? ¿Alguien por ahí? Antes de que se acabe el tiempo, Constanza. Constanza, ¿de qué que, hablamos hoy? que básicamente el trabajo no es algo, por decirlo, es algo abstracto, porque no es como que se pueda medir Ya, ya. como por el cansancio o por algo así. Entonces, ¿Te quedó claro el concepto de mercancía, Constanza? sí, ¿Qué cosa es una mercancía? es algo que una persona necesita, algo que también lo produce una persona y algo que no me acuerdo. Pero tenía 3 características. ¿Cuáles son los la dos había tipos de anotado. valor de la mercancía? Los dos tipos de valor de la mercancía. El valor de uso y los otros se me olvidó. Valor de cambio. Perfecto, hasta ahí quedamos entonces este semestre. Que estén muy bien, disfruten las vacaciones. Creo que nos vamos a ver igual en la otra semana, en lo de la alianza y todo eso. Que estén muy bien, se pueden retirar. Chao, profe. Chao, Chao, profe, que esté bien. chao, profe. chao.